Bertrand Russell, ¿por qué no soy cristiano? Los argumentos morales de la deidad. Ahora damos un paso más en lo que yo llamaré la incursión intelectual que los teístas han hecho en sus argumentaciones, y nos encontramos con los llamados argumentos morales de la existencia de Dios. Saben, claro está, que antiguamente solía haber 3 argumentos intelectuales de la existencia de Dios que fueron suprimidos por Kant en la crítica de la razón pura. Pero no bien había terminado con estos argumentos cuando se encontró con otro nuevo, un argumento moral que lo convenció. Era como mucha gente. En materia intelectual era escéptico, pero en materia moral creía implícitamente en las máximas que su madre le había enseñado. Esto ilustra lo que los psicoanalistas tanto acentúan: la fuerza inmensamente mayor que tienen en nosotros las asociaciones primitivas sobre las posteriores. Kant, como dije, inventó un nuevo argumento moral sobre la existencia de Dios que, bajo diversas formas, fue extremadamente popular durante el siglo XIX. Tiene toda clase de formas. Una de ellas consiste en afirmar que no habría ni bien ni mal si Dios no existiera. Por el momento no me importa el que haya o no una diferencia entre el bien y el mal, esa es otra cuestión. Lo que me importa es que, si se está plenamente convencido de que hay una diferencia entre el bien y el mal, entonces uno se encuentra ante esta disyuntiva. ¿Esa diferencia se debe o no al mandato de Dios? Si se debe al mandato de Dios, entonces para Dios no hay diferencia entre el bien y el mal, y ya no tiene significado la afirmación de que Dios es bueno. Si uno está dispuesto a decir, como hacen los teólogos, que Dios es bueno, entonces tiene que decir que el bien y el mal deben tener un significado independiente del mandato de Dios, porque los mandatos de Dios son buenos y no malos, independientemente del mero hecho de que Él los hiciera. Si se afirma esto último, entonces hay que afirmar también que el bien y el mal no fueron hechos por Dios, sino que son, en esencia, lógicamente anteriores a Dios. Se puede, claro está, si se quiere, decir que hubo una deidad superior que dio órdenes al Dios que hizo este mundo, o, para seguir con el criterio de algunos gnósticos, un criterio que yo he considerado muy plausible, que en realidad el mundo que conocemos fue hecho por el demonio en un momento en que Dios no estaba mirando. Hay mucho por decir sobre esto y no pienso refutarlo. Bertrand Russell, ¿por qué no soy cristiano? El argumento del remedio de la injusticia. Luego hay otra forma muy curiosa del argumento moral que es la siguiente. Se dice que la existencia de Dios es necesaria para traer justicia al mundo. En la parte de universo que conocemos hay grandes injusticias, y con frecuencia sufre el bueno, prospera el malo y apenas se sabe qué es lo más molesto de todo esto. Pero si va a haber justicia en el universo en general, hay que suponer una vida futura para compensar la vida en la Tierra. Por lo tanto, dicen que tiene que haber un Dios, y que tiene que haber un cielo y un infierno con el fin de que a la larga haya justicia. Este es un argumento muy curioso, y si se mirara el asunto desde un punto de vista científico, se diría: después de todo, yo solo conozco este mundo. No conozco el resto del universo, pero basándome en la ley de las probabilidades, puedo decir que este mundo es un buen ejemplo, y que si hay injusticia aquí, lo probable es que también haya injusticia en otras partes. Supongamos que se tiene un cajón de naranjas, y al abrirlo, la capa superior resulta mala. Uno no dice, las de abajo estarán buenas en compensación. Se diría, probablemente todas son malas, y eso es lo que realmente una persona científica diría del universo. Diría, en este mundo hay una gran cantidad de injusticia, y esto es una razón para suponer que la justicia no rige el mundo, lo que proporciona argumentos morales contra la deidad y no en su favor. Claro que yo sé que la clase de argumentos intelectuales de que he hablado no son realmente los que mueven a la gente. Lo que realmente hace que la gente crea en Dios no son los argumentos intelectuales. La mayoría de la gente cree en Dios porque le han enseñado a creer desde su infancia, y esa es la razón principal. Y me parece que la razón más poderosa e inmediata después de esta es el deseo de seguridad, la sensación de que hay un hermano mayor que cuidará de uno. Esto desempeña un papel muy importante en provocar en la gente el deseo de creer en Dios.